cociente es el resultado de una división. Malas noticias. Esta técnica, este teorema matemático no dice cómo encontrar el Q ni el R, pero surgen las técnicas para dividir. ¿Sí? Y las técnicas para dividir se basan simplemente en hacer grupos, en descomponer. Fíjese cómo resuelvo una división. 28 dividido en 3. ¿Cuánto es? No lo sé. ¿Qué hago? Tomo el 28 y lo descompongo en su descomposición aditiva canónica. ¿Sabe lo que significa eso? Descomposición aditiva canónica significa separar cada cifra según el valor que representa. Por ejemplo, el 2 en el 28 representa no 2, sino que 20. Y el 8 representa 8. Identifico decenas, identifico unidades. Si tuviese más cifras, identifico unidades, decenas, centenas, etc. ¿Sí? Y empiezo a hacer los grupitos que necesito. El 28 se descompone en 20 y 8. Con los 20, ¿cuántos grupos de 3 puedo hacer? Puedo hacer 6 y van a sobrar 2. Y con los 8 puedo hacer 2 grupos y me sobran 2. Hasta ahí, ¿qué se tiene? Que con los 28 en total tengo 6 grupos de 3 y otros 2 grupos de 3, en total 8 grupos de 3. Y me sobró en cada uno 2, por lo tanto me sobraron 4. Pero con esos 4 puedo hacer otro grupo de 3. Y ese grupo de 3 lo contabilizo en el Q. Entonces, con esos 4 formo un grupo de 3 y me sobra 1 nomás. Cumplo la condición de que ese R es más chico que el divisor. Porque si fuese más grande, significa que puedo formar otro grupo más. ¿Sí? De ahí nace la condición. Digo, 28 es igual a 3 por 9 más 1. Encontré Q y encontré R. ¿Sí? ¿Cómo resumo esto en términos de la división? 28 dividido en 3 es igual a 9 con resto 1. ¿Está? Algunos casos importantes que son estudiados en matemáticas es cuando el R es 0, es decir, nos sobran en esta división, en esta segregación. Si no sobran, hay unos nombres que hay que aprender. Por ejemplo, A divide a B. ¿Le suena? ¿Eso lo vio? ¿No lo vio? ¿En la primera clase? Pues que no. Ya, bueno. Cuando yo hago la división y no sobra, o sobra 0, el divisor se dice que divide al dividendo. A divide a B. Les voy a recordar la estructura. Dice, A por Q más R es igual a B. Pero estoy pensando en el caso en que el R es 0. Entonces voy a tener que eliminar este sumando de acá. Elimino el sumando Q. Y queda A por Q igual a B. ¿Sí? En esta condición, cuando se escriben así los números, yo digo que A divide a B, o B es múltiplo de A, o A es divisor de B, o A es factor de B. Esto sí lo habíamos visto, que A sea factor de B. ¿Ya? O también que la división entre B y A es un número entero. ¿Cuál número entero? El número Q. ¿Le doy un ejemplo con número? Sí, por favor. 15 dividido en 3. ¿Cuánto es? 5. ¿Sobró algo? Entonces el resto es 0. 15 dividido en 3 es 5. ¿Qué quiere decir? Que el 3 divide al 15. Que el 3 es factor del 15. Que 15 es un múltiplo de 3. Y que si divido 15 en 3, me da un número entero. 5. ¿Claro?
Todo eso representa lo mismo. Cuando usted escucha hablar de múltiplo, escucha hablar de divisor, de divide o de factor, es siempre la misma teoría. ¿Qué? Algoritmo de la división. ¿Ya? Divisibilidad. Estamos hablando de la división, entonces la divisibilidad consiste en establecer criterios. ¿Cuándo, al hacer esta división, voy a obtener o no un resto igual a 0? ¿Sí? Por ejemplo, si quiero dividir 28 en 7, ¿voy a obtener resto igual a 0? Sí. ¿Por qué? Porque el 7 divide el 28. ¿Sí? Y si quiero dividir 30 en 4, ¿voy a obtener resto igual a 0? No, porque no hay ningún múltiplo de 4 que de 30. Y si quiero dividir 1237 en 3, está difícil. Por eso nacen los criterios de divisibilidad, para que usted no tenga que estar haciendo así todos los cálculos de múltiplos y toda esa cosa. ¿No? Recordar que si ocurre esto, A por Q igual a B, el A divide a B, y que cuando hablemos de es múltiplo de o es divisible por, estamos hablando esencialmente de lo mismo. Así como factor, divide, ¿sí? Son palabras que van a aparecer. Criterios. Un criterio es como una ley o como una condición. ¿Se cumple o no se cumple? Si se cumple, lo utilizo. Si no se cumple, veo qué hago. Podemos hacer una lista así infinita de criterios de divisibilidad, pero no es útil. Lo útil es trabajar con números interesantes. Y los interesantes son los primos. ¿Sí? En realidad uno podría decir que todos los números son interesantes. Sí, eso es cierto. Pero para nosotros los primos son importantísimos. Aquí, sin embargo, está la lista hasta el 9. Completa, del 1 al 9. ¿Cuándo un número es divisible por 1? Siempre. Siempre se puede dividir por 1. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Cuando termina en par. ¿Qué significa par? Significa que se puede escribir como 2 por algo. ¿El 0 es par? Sí, el 0 es par. Porque el 0 se puede escribir como cualquier cosa por 0. Y es par. O 2 por 0. ¿Sí? En particular. El del 3 es interesante. Porque dice que un número se va a poder dividir por 3. Que se pueda dividir por 3 significa que divido en 3 y me da resto igual a 0. Si divido, un número se puede dividir por 3 cuando yo sumo cada una de sus cifras y ese resultado es un múltiplo de 3. Por muy grande que sea el número, ya no tengo que empezar a hacer la división, tengo que simplemente sumar. Entonces uno podría preguntarse, ¿qué pasa si el número tiene muchas cifras y el resultado de esa suma también es grande? Y no lo sé. Bueno, entonces vuelvo a hacer la suma sobre ese resultado. Aquí dice, el proceso puede ser iterativo, o sea, se puede repetir sobre lo que ya se tenía anteriormente. Ejemplos. 24.312. ¿Es múltiplo de 3? Sí. Sumemos. 2 y 4, 7, 6. Más 3, 9. Más 1, 10. Y más 2, 12. Supongamos que no sé que 12 es múltiplo de 3. Quedé con el 12. Sume las cifras. ¿Cuánto es? 3. ¿Y el 3 es múltiplo de 3? Por lo tanto, el número original era múltiplo de 3. ¿De acuerdo? 777 da 21. No lo sé si es múltiplo de 3. Suma las cifras. 3. 18, 9. ¿El 9 es múltiplo de 3? Sí. Puede hacer el proceso las veces que sea necesario hasta llegar a números con una sola cifra. O con 2, que son múltiplos fáciles de 3. Perdón, ¿hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Las sedes tienen alguna consulta hasta ahí? Ya. Continuamos. Por 4. ¿Cuándo un número se puede dividir por 4? Aquí hay que pensar cómo se escribe el 4 en términos de multiplicaciones. No podemos hacer con sumas porque
La suma quedó